Operativos del cártel de Sinaloa se han infiltrado en Colorado con un solo objetivo: liberar a El Chapo de la prisión más segura de Estados Unidos. Sospechosos vinculados al cártel, armados con casi 200,000 cartuchos de munición de combate, fueron capturados a solo 20 minutos de la prisión de máxima seguridad de ADX Florence. ¿Y la única razón por la que lo sabemos? Una parada de tráfico rutinaria. Ahora todos se hacen la misma pregunta. ¿Fue solo una entrega de armas o el comienzo de una fuga de prisión en suelo estadounidense? ¿Y si todo esto nunca tuvo que ver con El Chapo? ¿Y si la narrativa de El Chapo es una distracción de algo más desastroso planeado? Hace unas semanas, dos hombres conducían por una tranquila carretera en el condado de Fremont, Colorado. Nada en sus movimientos parecía extraño ni fuera de lo común, pero eso fue hasta que infringieron 3 normas de tránsito menores. Según la declaración jurada del arresto, adelantaron a otro coche sin bajar las luces y sin señalizar un giro. Pero eso no fue todo. También tenían la luz de la matrícula rota. Esto, por supuesto, dio motivos a los agentes locales para detenerlos, pero nada en el mundo los habría preparado para lo que estaban a punto de descubrir. Al acercarse al coche, notaron algo extraño de inmediato. El vehículo parecía demasiado pesado, como si llevara mucho más de lo debido. Eso es una señal de alerta para la policía, especialmente en un estado fronterizo como Colorado. Así que los agentes preguntaron si podían registrar el vehículo. Y sorprendentemente, el conductor, un mexicano de 41 años llamado César Ramón Martínez, ni siquiera lo dudó. Dijo: claro, eso solo causó sorpresa, porque alguien que transporta tanto peso a través de estados suele tener algo que ocultar. Y he aquí que, cuando los agentes abrieron el vehículo, encontraron cajas tras cajas de municiones. Había 108 cajas en total, cada una con 1000 cartuchos de munición militar para fusil. Eso equivale a 180,000 balas. Suficiente para armar una unidad militar completa. Y no cualquier tipo de balas. Unas 30 cajas estaban cargadas con munición de 7,62 milímetros, y las otras 150 cajas con balas de calibre 308. Ahora bien, pregúntese, ¿qué clase de persona, especialmente alguien que ni siquiera es ciudadano estadounidense, tiene acceso a este tipo de armamento y qué planeaba hacer con él? El otro hombre en el auto era otro ciudadano mexicano, Humberto Iván Amador Gavira, de 24 años. Ambos habían llegado a Denver unos días antes. Luego, hicieron escala en Salt Lake City, Utah, donde, de alguna manera, compraron legalmente toda esa munición, a pesar de tener visas de no inmigrante. Eso por sí solo les prohíbe poseer munición. Aún así, no intentaban ocultarlo. Cargaron el coche y empezaron a cruzar las fronteras estatales. Aquí es donde todo empieza a encajar. Los dos hombres, de quienes los investigadores ahora sospechan que son miembros de un cártel mexicano, afirman que se les había pedido que entregaran la munición a un destino específico en Pueblo, Colorado. Dijeron que desconocían las coordenadas exactas, pero que probablemente otros miembros del cártel estaban esperando para recibir el cargamento. Ahora, Pueblo no es una ciudad cualquiera. Está a solo 40 minutos de la prisión de máxima seguridad ADX Florence, hogar de Joaquín El Chapo Guzmán, el infame jefe del cártel de Sinaloa. Así es. El Chapo estaba a solo kilómetros de donde se dirigían estos dos hombres vinculados al cártel. ¿Y adivina qué? La ciudad Cañón donde los capturaron estaba a solo 20 minutos en coche de las puertas de la prisión. Demasiado cerca. Así que, aquí está la pregunta que todos temen hacer en voz alta. ¿Fue una coincidencia? ¿O se estaban preparando para algo mucho mayor? Y peor aún, ¿qué habría pasado si no los hubieran detenido? ¿Sería realmente descabellado pensar que fue un complot del cártel de Sinaloa para liberar a El Chapo de la cárcel? Suena loco, ¿verdad? Bueno, por si lo han olvidado, les recordamos. Deberían recordar que El Chapo ya se ha fugado de la cárcel antes. 2 veces, en realidad. En 2001, escapó de una prisión mexicana de alta seguridad en un carrito de lavandería. Sin explosiones. No hubo tiroteos. Simplemente sobornó a suficientes personas y lo sacaron en silla de ruedas. Pero eso no fue nada comparado con lo que ocurrió 13 años después, tras su nuevo arresto en febrero de 2014. En julio de 2015, El Chapo desapareció de su celda como un fantasma. Los guardias no tenían ni idea hasta que miraron bajo el suelo de la ducha. Y allí estaba, un túnel de más de 1 milla de largo excavado justo debajo de la ducha de su celda.
Tenía iluminación, ventilación e incluso una motocicleta sobre raíles para que pudiera salir rápidamente. Todo esto se construyó sin alertar a las autoridades. Así que ahora, probablemente estés pensando lo mismo que muchos de nosotros. Si lo logró antes, ¿por qué no volver a intentarlo? Y aquí está la cuestión. El Chapo puede que ya esté preso, pero sus hijos siguen sueltos. Y ya le han demostrado al mundo lo peligrosos que pueden ser. La mayoría de ustedes conoce a Ovidio Guzmán. Es uno de los hijos de El Chapo. En 2019, las fuerzas mexicanas lograron arrestarlo. Pero ese arresto no duró mucho, porque lo que sucedió después conmocionó al mundo. El cártel lanzó una operación de rescate de estilo militar que parecía sacada de una zona de guerra. Enviaron camiones blindados, rifles calibre Baratid, ametralladoras de cinta e incluso drones, sin mencionar enjambres de soldados rasos del cártel. Convirtieron la ciudad de Culiacán en un campo de batalla a gran escala. Estaban en las calles superando en armamento al ejército mexicano y amenazando con matar a rehenes y a las familias de los soldados. ¿Y saben qué hizo el gobierno? Se rindieron. Les diré esto, derrotaron al ejército mexicano en Sinaloa. Sí, eso fue una locura. Sí, cuando capturaron al hijo de El Chapo, y luego el ejército lo devolvió. Sí, dicen, sí, puedes quedártelo de vuelta. Lo siento. El precio de retenerlo fue demasiado alto. Aunque fue arrestado de nuevo en enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos. Ese momento de 2019 nos demostró hasta dónde están dispuestos a llegar los chapitos. Así que ahora, piénsenlo. Si estuvieran dispuestos a lanzar una operación así para rescatar a un hijo, ¿qué harían para liberar a su padre si tuvieran la oportunidad? Todos sabemos que ADX Florence es un lugar difícil, pero no invencible, sobre todo cuando la zona circundante, Pueblo, Colorado, es un foco de narcotráfico notorio. Incluso Mike Glover, el sargento de las Fuerzas Especiales de EEU, lo confirmó. Escuchen lo que dijo. Yo era sargento de equipo allí. Me dijeron, oye, si vas a vivir aquí, aléjate de Pueblo porque era un lugar plagado de delincuencia y con muchos cárteles. Es conocido por tener cárteles activos. Y ahora tenemos a 2 hombres vinculados al cártel capturados con suficiente potencia de fuego para abastecer a un ejército que se dirige directamente a esa misma región. Lo que viene a continuación hará que esto parezca aún más coordinado de lo que nadie esperaba. Así que, unos días antes del arresto de los 2 hombres vinculados al cártel en Colorado, otro mexicano llamado Ricardo País Quiñones conducía por un tramo tranquilo de la Interestatal 80 cerca de Rawlins, a 143 km por hora en una zona de 120 km por hora, otra infracción de tráfico menor, ¿verdad? Pero lo que los agentes encontraron en su coche al detenerlo abriría un nuevo capítulo en esta historia. Al igual que los sospechosos de Colorado, la primera señal de alerta fue que su coche parecía demasiado lleno, con cajas amontonadas en el asiento trasero, pesadas y sospechosas. Y luego, cuando el agente estatal Nathaniel Philpott se acercó al conductor y empezó a interrogarlo, la situación se complicó aún más. Ricardo apenas hablaba inglés, así que tuvo que llamar a su novia para que le tradujera por teléfono. Dijo que llevaba a su novia a practicar tiro al blanco, pero cuando el policía le preguntó si Ricardo tenía armas, respondió con indiferencia que no. Este tipo dijo que iba a practicar tiro al blanco, pero no tenía arma. Tampoco tenía permisos, seguro válido ni estatus legal en Estados Unidos. De hecho, Ricardo ya había sido deportado 2 veces, una en 2012 y otra en 2014. Entonces, ¿qué hacía aquí en 2025? Bueno, cuando los agentes finalmente registraron el vehículo con su permiso, descubrieron la verdad. Dentro del coche, otras 18,000 balas de fusil de alta potencia. Y también encontraron cocaína y un fajo de billetes escondidos en el vehículo. Y aquí es donde la cosa se pone fea. Ricardo acababa de llegar del mismo estado donde César Ramón y Humberto Amador compraron su enorme carga de munición, Utah. ¿Y adivina qué? Viajaba por el mismo corredor, un poco más al norte, hacia el este a través de Wyoming, y los investigadores creían que probablemente planeaba bajar al sur, a Colorado. Ahora, esto ya no parece un intento de contrabando al azar. Parece un plano. 3 hombres, 2 vehículos diferentes, pero la misma fuente, la misma ruta, el mismo patrón. Y aquí hay algo que probablemente te dejará boquiabierto. En Utah, no necesitas una verificación de antecedentes para comprar municiones. En la mayoría de los casos,
Ni siquiera necesitas mostrar una licencia. Mientras nadie haga las preguntas correctas, puedes entrar a una tienda y comprar legalmente miles de cartuchos de munición de combate, incluso si no eres ciudadano estadounidense ni resides ilegalmente en el país. Así es exactamente como lo hicieron estos tipos. La ley es clara. Los titulares de visas de no inmigrante y los inmigrantes indocumentados no pueden poseer munición. Punto. Pero nadie los detuvo, salvo que los atraparon por accidente. Piénsenlo. Si esos agentes no hubieran sido tan astutos, si alguno de ellos hubiera decidido no molestarse en detenerlos, estos hombres habrían llegado a su destino sin ser detectados. Y si esto fue lo que interceptaron, imagínense los que se entregaron sin que nadie se enterara. Ahora bien, aquí viene la parte que los enfurecerá, porque uno pensaría que, tras el arresto de estos hombres, los detendrían sin fianza, ¿verdad? Pero eso no fue lo que ocurrió en el caso de Ricardo Páez Quiñones. Tras su arresto, un gran jurado federal lo acusó de 2 cargos graves: posesión ilegal de municiones y reingreso ilegal de un extranjero previamente deportado. Pero entonces llegó la sorpresa. El magistrado federal Scott Klosterman le fijó una fianza sin garantía de tan solo $20,000. La reportera del Cowboy State Daily, Claire M. Sefferland, explicó lo que eso significa en este informe. Salió en libertad bajo fianza sin garantía, lo que significa que no tiene que pagar nada por adelantado. Así que es bastante fácil salir de la cárcel. Lo dejaron ir con la simple promesa de que volvería a la corte el 27 de mayo. Y, como era de esperar, desapareció. 5 días después de la sentencia de fianza, el fiscal federal adjunto Cameron Cook presentó una apelación de emergencia para revocar la liberación de Ricardo. ¿Por qué? Porque Cook afirmó que Ricardo simplemente había cambiado su versión, alegando que estaba contrabandeando las 18,000 municiones para un cártel mexicano. Así que el tribunal programó una audiencia para revocar su fianza para el 25 de abril. Pero Ricardo nunca se presentó. Desapareció en el aire. Y a día de hoy, sigue prófugo. Las autoridades creen que podría estar escondido en Colorado o que huyó a México. Ahora, detengámonos un momento, porque esto es algo realmente difícil de asimilar. Este hombre se encontraba en el país sin autorización, había sido deportado 2 veces, portando narcóticos y dinero en efectivo, fue capturado con 18,000 cartuchos de munición de combate y, según se informa, admitió haber contrabandeado esa cantidad para un cártel mexicano. Y, sin embargo, un juez federal lo dejó en libertad. Y, por desgracia, no es el único. Otra jueza de Milwaukee, Hannah Duggan, se enfrenta ahora a cargos federales por ayudar a un inmigrante indocumentado y a su abogado a escapar de agentes de ICE dentro de su propio juzgado por un pasillo privado. La jueza del condado de Milwaukee, Wisconsin, Hannah Duggan, fue arrestada por el FBI, acusada de 2 cargos penales de obstrucción a la justicia. El Departamento de Justicia afirma que la jueza permitió que un inmigrante indocumentado, acusado de agresión criminal y que se encontraba en su tribunal, evadiera el arresto la semana pasada al escoltarlo fuera de la sala por una puerta privada. Posteriormente, los agentes lo encontraron y lo arrestaron. El fiscal general, Pam Bondi, se mostró muy molesto al analizar las despreciables acciones de la jueza en Fox News. Este hombre estaba en el tribunal siendo procesado por un fiscal estatal por agresión con violencia doméstica. Había golpeado a 2 personas, un hombre y una mujer. Al hombre lo había golpeado 30 veces, lo había tirado al suelo, lo había estrangulado y había golpeado tan brutalmente a una mujer que ambos tuvieron que ir al hospital. El juez se enteró de que Elise estaba allí para arrestarlo porque había sido deportado en 2013, regresó a Estados Unidos, cometió estos delitos, fue acusado de cometerlos y la víctima compareció ante el tribunal. La jueza se entera, sale al pasillo y les grita a los agentes de inmigración. Furiosa, visiblemente conmocionada, molesta, los envía a hablar con el juez presidente. Regresa a la sala. No lo van a creer. Lleva al acusado y al abogado defensor a su despacho, lo saca por una salida privada y les dice que se vayan, mientras un fiscal estatal y víctimas de violencia doméstica están sentados en la sala. Posteriormente afirmó estar protegida por inmunidad judicial, pero los fiscales no se lo creyeron. Afirman que sus acciones excedieron con creces su función oficial. No actuaba como jueza, sino que ayudaba a alguien a evadir la ley federal. Ahora ha sido suspendida y su juicio está programado para el 21 de julio. No son solo los soldados rasos quienes ayudan a estos cárteles a mover munición, sino jueces, funcionarios, quienes supuestamente protegen el sistema, quienes contribuyen a su colapso desde dentro. Así que aquí está la gran pregunta:
¿Cuántos sospechosos de vínculos con los cárteles están siendo liberados discretamente? ¿Cuántos jueces y funcionarios más los están ayudando a burlar al sistema? Porque Ricardo Páez Quiñones no escapó de la cárcel, fue liberado por el sistema y nunca será castigado por sus crímenes. Ahora bien, hay otro ángulo que debemos analizar críticamente en esta historia. Hasta ahora, todo lo que hemos visto apunta a una posible misión de rescate para el Chapo, pero ¿y si esa no es toda la historia? ¿Y si esta operación tuviera un objetivo completamente distinto, algo mucho más grande y peligroso? Recordemos que los dos primeros sospechosos, capturados con 180,000 balas, admitieron que trasladaban la munición a un lugar en Pueblo, Colorado. Y el segundo sospechoso, aunque luego cambió su versión para decir que las 18,000 balas que portaba estaban destinadas a México. Los investigadores creían que probablemente planeaba descender hacia el sur, a Pueblo, Colorado, porque todos provenían del mismo Utah y habían recorrido el mismo corredor. A simple vista, Pueblo podría parecer una pequeña ciudad estadounidense más, pero si se amplía un poco la perspectiva, se descubre algo aterrador. Este lugar se encuentra junto a algunas de las instalaciones militares estadounidenses más sensibles. Como ya saben, este lugar es una de las bases militares más grandes y activas del país. Alberga unidades de élite como la 4, División de Infantería y el 10. Grados Grupo de Fuerzas Especiales. Ahora agregue esto al mapa. La base de la Fuerza Espacial Peterson, la base de la Fuerza Espacial Schriever, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, el Comando Norte de EEUU, y las instalaciones de la NSA a poca distancia en Denver. Todas estas instalaciones se concentran en el área de Colorado Springs, a solo minutos de Pueblo. Juntos, forman uno de los corredores militares más fuertemente protegidos en los EEUU. Controlan todo, desde la seguridad nacional y la respuesta a emergencias hasta el seguimiento de misiles y las operaciones espaciales. Entonces, cuando 3 presuntos agentes del cartel son atrapados tratando de mover munición de nivel de combate a esta región exacta, realmente debes preguntarte, ¿se trataba del Chapo y el cártel de Sinaloa? ¿O se trataba de atacar el corazón de las defensas de Estados Unidos? Porque piénsalo, si alguien quisiera atacar Fort Carson, si alguien quisiera interrumpir NORAD o cerrar NORDCOM, este es exactamente el tipo de potencia de fuego que necesitarían. ¿Y la parte aterradora? La munición ya estaba a medio camino, y ninguno de los sistemas en funcionamiento, ni Seguridad Nacional, ni ATF, ni siquiera el Pentágono tenían idea de que venía. Bastaron 2 paradas de tráfico básicas para desentrañarlo todo. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver videos más detallados como este. Mientras tanto, haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla ahora mismo para ver más videos.